En cuanto vi mi reflejo, una extraña tensión eléctrica me recorrió el cuerpo, como si estuviera mirando a alguien a quien conocía de siempre pero a quien nunca me había atrevido a conocer. No podía apartar la mirada. No era solo la chaqueta de cuero que me ceñía los hombros ni el delicado encaje que asomaba por debajo de la camisa. Era la forma en que mi cuerpo parecía encajar en las formas y sombras que había pasado tantos años evitando. Mis manos se movían solas, trazando el contorno de mis brazos. Mi pecho se detenía sobre la sutil ondulación bajo la tela, y sentí una oleada de incredulidad mezclada con anhelo. ¿Era yo? Esta versión de mí siempre había estado oculta bajo la superficie, esperando un momento de valentía que desconocía tener. Podía sentir el calor de la habitación, el leve zumbido del radiador, el suave resplandor de las farolas que se filtraba a través de las cortinas, envolviéndolo todo en ámbar. Cada detalle parecía magnificado, casi deliberado. El suave roce del encaje contra mi piel, el sutil aroma de la tela, ligeramente perfumado, pero inconfundiblemente humano. Inhalé con fuerza, dejando que el aire llenara mis pulmones como para anclarme a la realidad. Sin embargo, la realidad que sentía ahora era diferente, frágil y embriagadora. Se me aceleró el pulso y me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración sin darme cuenta. Me senté en el borde de la cama, con el cuero crujiendo bajo mí, y contemplé la ropa que había elegido con tanto cuidado. Eran más que simples prendas. Eran instrumentos de autorrevelación, un puente entre la vida que había vivido y el yo que había negado durante tanto tiempo. Tomé un delicado par de guantes. La tela era suave y casi imposiblemente ligera, y me los puse. La sensación fue eléctrica. Fue como descubrir que mi piel había estado esperando este toque, este reconocimiento. Flexioné los dedos y un escalofrío me recorrió la espalda. Miedo y euforia a partes iguales. Pensé en Alex, mi amigo, mi confesor, la única persona que me había susurrado la posibilidad de este camino. El mensaje que había recibido antes me vino a la mente. Simple, pero cargado de significado. ¿Listo para dar el salto? Las palabras se sentían como una cuerda colgando sobre un abismo. No estaba seguro de poder saltar aún, no del todo, pero me picaban los dedos por escribir la respuesta para reconocer que una parte de mí ya había caído. Escribí, borré, volví a escribir. Creo que sí. No era una declaración. Era una promesa temblorosa. Me puse de pie lentamente, sintiendo la tela sentarse sobre mis hombros, el sutil peso de la transformación presionándome, casi tangible. Me acerqué al espejo, ladeando la cabeza, entrecerrando los ojos, examinando cada línea y sombra de mi rostro. El reflejo me resultaba familiar, pero sorprendentemente nuevo, más suave, más vulnerable, pero de alguna manera imponente en su honestidad. Recorrí el borde de mi mandíbula, la curva de mi mejilla, notando detalles que nunca me había permitido ver. Mis ojos se detuvieron en mi propia mirada, y por primera vez sentí un leve atisbo de reconocimiento, no de la persona que había sido, sino de la persona en la que podría convertirme. La habitación parecía encogerse a mi alrededor, o tal vez yo me expandía. Cada prenda de ropa, cada pequeña joya que antes había dudado en usar. De repente, ya no eran opcionales. Eran necesarias. Me ajusté más la chaqueta de cuero, escuchando el sutil cierre, su sonido casi como un latido de la silenciosa habitación. Mis manos se posaron sobre los puños de encaje de mi camisa, sobre la cinta de satén que se ataba delicadamente en mi escote, y sentí una punzada de asombro ante su vulnerabilidad, su belleza. Esto no era vanidad. Esto era autoconfrontación. Esto era atreverme a amar algo que había ocultado incluso para mí misma. Me hundí de nuevo en el borde de la cama, cerrando los ojos, sintiendo las texturas, la calidez, los contornos. Pensé en todas las veces que me había mirado al espejo y solo había visto obligación, expectativas, una sombra de lo que me decían que debía ser. Pero ahora, mirando a través de la niebla de mi propia vacilación, vi potencial, no perfección, ni siquiera plenitud, sino una posibilidad cruda y temblorosa. Y me di cuenta de que esta transformación no era solo externa. No era solo la ropa, ni el cuero, ni el encaje. Era un ajuste de cuentas, una negociación tierna y aterradora con cada parte de mí que había ignorado o temido. Le susurré a mi reflejo, con voz temblorosa pero firme. Estoy lista para verte. Y aunque la habitación permaneció en silencio, sentí que me respondía, no con palabras, sino con un reconocimiento inquebrantable e íntimo. El yo que había negado estaba aquí, esperando, frágil pero desafiante. Y por primera vez sentí el atisbo de algo que no me había atrevido a nombrar. Esperanza. A la mañana siguiente, la luz del sol se coló por las persianas,
cortando mi habitación en barras de oro y sombra, y sentí una extraña reticencia a moverme. Una parte de mí quería quedarse congelada en la silenciosa intimidad de la revelación de ayer, acurrucada en la calidez del cuero y el encaje, dejando que el reflejo en el espejo me abrazara como un secreto que pudiera saborear a solas. Pero la realidad me esperaba con sus aristas y exigencias, y tuve que salir del frágil capullo que me había tejido. Me vestí despacio, con detenimiento, reflexionando sobre cada elección. La suave blusa de seda que me rozaba las muñecas, la falda entallada que se deslizaba sobre mis muslos, las delicadas botas que me ceñían las pantorrillas. Cada prenda era una declaración, un manifiesto tácito de un yo que apenas comenzaba a habitar. Volví a ver mi reflejo, y esta vez no dudé. La persona que me devolvía la mirada no era perfecta, no estaba refinada, pero había verdad allí, cruda, sin filtro y dolorosamente vulnerable. Me toqué la cara, sintiendo los sutiles ángulos de la mandíbula y los pómulos, la curva de mis labios, y una punzada de anhelo me recorrió el cuerpo. ¿Por qué me había negado esto? ¿Por qué había pasado años escondiéndome en una forma que nunca encajaba, fingiendo que la incomodidad y la frustración eran normales, aceptables? El cuero contra mi piel, el encaje rozando mi clavícula, el ligero aroma de mi perfume elegido. Todo me recordaba que la identidad es más que la ropa, más que la apariencia exterior. Es una negociación viva y palpitante con tu propio corazón. Caminé hacia la cocina, e incluso lo mundano se volvió extraño y vívido. La luz del sol se reflejó en el cuchillo, el vapor de la tetera se enroscó como el humo de un fuego ritual, y me di cuenta de que cada objeto cotidiano se había transformado en un escenario para la observación, para la reflexión. Me sorprendí pensando en Alex otra vez, preguntándome cómo serían mis primeros pasos en el mundo con alguien más como testigo. Me verían como valiente, frágil o simplemente extraña. La idea me revolvía el estómago, una mezcla de anticipación y miedo. Y, sin embargo, una parte de mí ansiaba ese escrutinio. No validación, todavía no, sino reconocimiento. Ser visto, realmente visto, había sido un deseo prohibido durante tanto tiempo que no estaba seguro de reconocerlo cuando llegó. Al salir, la calle me pareció familiar y extraña a la vez. Rostros pasaban, miradas fugaces me rozaban, y sentí un leve atisbo de timidez, el familiar gesto de vergüenza y duda. Pero ahora era diferente. No era vergüenza en su forma más cruda y devoradora. Era curiosidad, una tensa conciencia de que me adentraba en un territorio a la vez emocionante y desconocido. La chaqueta de cuero se sentía más pesada ahora, sí, pero también protectora, como si las capas de ropa resguardaran no solo mi cuerpo, sino mi yo emergente, mi valentía, mi deseo de existir con autenticidad. En la cafetería, me deslicé en un rincón, mi reflejo visible en el cristal tras el mostrador. Cada movimiento, el delicado cruce de piernas, la sutil inclinación de la cabeza, el apartarme el pelo de la cara, se sentía amplificado. Me observaba casi como una extraña, preguntándome si estaba actuando, descubriendo o simplemente existiendo. La camarera sonrió cortésmente al servirme café, y me di cuenta de que me veía como yo quería ser vista, sin pretensiones, sin juicios. Darme cuenta me produjo una pequeña emoción, un recordatorio de que el mundo podía albergar más de lo que me había permitido creer. Pasaron las horas y deambulé por las calles de la ciudad con una mayor conciencia de mi propio cuerpo, de mi propia presencia. Cada sonido, el traqueteo de un autobús, el murmullo de las conversaciones, el lejano resonar de las sirenas, parecía resonar en mi pecho, una banda sonora para el territorio inexplorado que exploraba. Encontré una pequeña boutique escondida entre dos edificios altos y sentí un tirón en el pecho, una atracción magnética que no podía ignorar. Dentro, el aire estaba impregnado de perfume y suavizante, y los percheros estaban repletos de ropa que hablaba un idioma que casi había olvidado que existía. Pasé los dedos por el satén y la seda, por las suaves curvas de los vestidos y la firmeza de las chaquetas estructuradas, sintiendo una conexión eléctrica con cada pieza. Un espejo al fondo de la boutique volvió a captar mi reflejo, y esta vez no dudé en absoluto. Giré ligeramente, observando cómo la tela se ensanchaba, el cuero ceñía mis hombros, el encaje asomando como secretos por mis muñecas y cuello. Reí suavemente, un sonido que me sorprendió, puro, desenfrenado, completamente mío. Y entonces, sin previo aviso, una punzada de miedo me invadió. ¿Y si no podía mantener esto? ¿Y si el mundo exterior me rechazaba? ¿Me exigía que me escondiera de nuevo? La idea era sofocante, pero no me detuvo. En cambio, dejé que mis dedos se detuvieran sobre las prendas, eligiendo una blusa delicada con bordados intrincados,
una falda que me transmitía libertad a cada paso y unos guantes cuya suavidad me hacía estremecer. Cada prenda era una promesa, un compromiso, un pequeño ancla a la versión de mí misma que finalmente estaba dispuesta a conocer. De vuelta en mi apartamento, me vestí lentamente, saboreando cada movimiento. El espejo no mentía. La persona que me devolvía la mirada ya no dudaba, ya no temblaba ante la incertidumbre. Vi fuerza entrelazada con fragilidad, curiosidad entrelazada con cautela y, sobre todo, honestidad. La habitación misma parecía inclinarse, atenta, dando cabida a una transformación que iba más allá de la ropa, de las apariencias. Fue una declaración de identidad susurrada al universo en delicado encaje y cuero seguro. Me hundí en el borde de la cama, cerrando los ojos, dejando que las texturas me presionaran, que el peso de la identidad y el descubrimiento se asentara en mis huesos. Esto ya no era un ensayo. Esto era real. E incluso mientras el miedo susurraba en los bordes, ¿qué pensarían mis amigos? ¿Qué pensarían los desconocidos? ¿Qué pensaría yo mañana? Había un pulso tranquilo y decidido debajo de todo. Se me permite existir así. Se me permite sentir esto. Se me permite ser visto plenamente, aunque sea solo por mí mismo por ahora. Y en ese momento, comprendí algo profundo. La transformación no se trata de convertirse en alguien nuevo. Se trata de descubrir las capas que siempre has sido. Atreverse a encontrar el yo que has tenido demasiado miedo de reconocer. El cuero, el encaje, los gestos delicados, la observación atenta. No eran disfraces. Eran instrumentos de revelación, herramientas que me ayudaban a escuchar la voz serena e insistente que había ignorado durante tanto tiempo, la voz que susurraba. No, exigía que mereciera ser vista plena, hermosa y sin disculpas. Los días siguientes fueron un torbellino de descubrimiento, coraje silencioso y miedo constante y estimulante. Empecé a ver el mundo de otra manera. No porque las calles cambiaran y la gente se transformara, sino porque finalmente me daba cuenta de los espacios que había evitado, los ángulos que había ignorado, los reflejos de mí misma que me había negado a reconocer. Cada mañana me vestía con el mismo cuidado que había aprendido a disfrutar. Cada prenda era un recordatorio tangible de que la identidad no era solo una palabra, sino una experiencia viva y palpitante. El suave encaje en mis muñecas era un susurro de libertad. El cuero se ceñía a mis hombros como una armadura, feroz y protectora. El sutil brillo de unos pendientes que había dudado en usar durante meses captó la luz y me recordó que podía brillar si así lo decidía. Y, sin embargo, a pesar de los pequeños triunfos, el miedo siempre estaba ahí. Una voz silenciosa e insistente que cuestionaba cada movimiento, cada mirada, cada decisión. ¿Estás haciendo demasiado? ¿Te están mirando? ¿Ven a través de la ilusión? Era agotador, pero necesario. Una tensión que me mantenía alerta, con los pies en la tierra, dolorosamente consciente de que la transformación era tanto interna como externa. Algunas mañanas me quedaba horas frente al espejo, no por vanidad sino por necesidad, recorriendo los contornos de mi rostro, estudiando el vaivén de mis caderas, el modo en que la tela de una falda se movía sobre mis muslos, memorizaba la sensación de la seda, el peso del cuero, los delicados bordes del encaje, como si aprendiera un idioma que mi cuerpo siempre había conocido, pero mi mente había negado durante mucho tiempo. Empecé a aventurarme más allá, dejándome ver más allá de la seguridad de mi apartamento. Al principio, eran simples recados, la compra, una ida a la librería. Cada salida era una prueba de valentía. El mundo exterior era indiferente, a veces curioso, a veces desdeñoso, pero en general neutral. Y esa neutralidad fue una revelación. Nadie me detuvo, nadie me cuestionó. Nadie me obligó a volver a una forma que no me correspondía. Y cuanto más me movía por estos espacios cotidianos, más crecía mi confianza. Cada paso se convertía en un pequeño acto de desafío, un susurro de liberación. Me sentía como un secreto que ya no podía guardar, derramándose a la luz del sol. Pequeño y tentativo, pero innegable. Una noche, me encontré entrando en una pequeña tienda de artículos de cuero escondida entre edificios más altos y luminosos. El tipo de lugar que olía a madera pulida y a posibilidad. Los estantes estaban llenos de chaquetas, guantes, botas y cinturones. Objetos que antes me habían parecido mundanos, ahora cargados de significado. Pasé los dedos por el cuero flexible, cerré los ojos y dejé que las texturas me hablaran. Cada pieza parecía exigirme algo. Coraje, honestidad, disposición. Tomé una chaqueta ajustada, me la pasé por los hombros y sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Fue la comprensión de que la transformación no se trataba solo de apariencias.
Se trataba de atreverme a vivir de una forma que reflejara la verdad que siempre había llevado en silencio dentro. Esa noche, volví a casa con la chaqueta nueva en una bolsa cuidadosamente envuelta, con la emoción palpitándome por las venas. La dejé junto al espejo y dudé, sabiendo que ponérmela no era solo cuestión de ropa, sino de aceptación. Cuando por fin me la puse sobre los hombros, el sonido de la cremallera fue casi ceremonial, una suave declaración de que estaba reclamando el espacio, mi ser por completo. Recorrí los bordes del encaje que asomaba por debajo de mis mangas, pasé las manos por el suave cuero y sentí una pulsación tranquila y constante de orgullo. Esta era yo, no la figura indecisa y reservada que había susurrado en los bordes de los espejos, sino una persona que existía en forma plena e innegable, frágil pero inquebrantable. Pero con la visibilidad llegaron nuevos desafíos. Una mañana, en un autobús lleno de pasajeros, sentí la inconfundible mirada de juicio en la mirada de alguien. Mi corazón se aceleró, mis palmas se humedecieron y sentí la familiar punzada de miedo y duda. Agarré las correas de mi bolso, me incliné ligeramente hacia adelante y cerré los ojos por un momento, dejándome anclar por el ritmo de la ciudad, el traqueteo de las ruedas, el murmullo de las conversaciones, el lejano sonido de una bocina. Y en esa breve pausa, comprendí algo esencial. El miedo no era una señal para esconderme. Era la prueba de que estaba viva, de que era visible, de que me atrevía a existir de una forma que me desafiaba a mí misma y al mundo. Empecé a escribir un diario, llenando páginas con pensamientos, bocetos, fragmentos de reflexiones. Cada palabra era un vínculo con mi yo en evolución, una forma de seguir las sutiles transformaciones que ningún espejo podía capturar por completo. Escribí sobre la sensación del cuero contra mi piel, la suavidad del encaje, la emoción de calzarme unas botas que resonaban con una autoridad renovada sobre las baldosas y el pavimento. Escribí sobre las escaleras, las preguntas, el miedo y la euforia. Cada frase, un pulso en el latido continuo del autodescubrimiento. A través de las páginas comencé a ver patrones. Verdades que siempre había presentido, pero nunca articulado. El coraje se construye en pequeños pasos. La identidad se forja en momentos de decisión. Y la belleza no es un estado de perfección, sino la disposición a vivir en tu propia piel con honestidad. Entonces llegó el primer momento de confrontación conmigo misma, el que rompió la frágil calma que había construido. Una noche, me paré frente al espejo, completamente vestida con el conjunto que había elegido, y me di cuenta de que no solo quería que me vieran. Quería pertenecer. Quería que el mundo reconociera no solo la ropa o la postura, sino la autenticidad que se escondía tras ellas. Y ese deseo, tan simple pero profundo, me aterrorizaba. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si nunca me siento a gusto en la piel? ¿Y si la visibilidad se convierte en exposición? Las preguntas se retorcían en mi pecho como nudos, pero debajo de ellas había un latido silencioso e insistente. Siempre has sido suficiente. Simplemente te negaste a verlo. Me hundí en el borde de la cama, con las manos sobre la cara, respirando lentamente mientras el peso de la comprensión se cernía sobre mí. Cada miedo, cada duda, cada fragmento de inseguridad había sido una sombra que cargaba sin saberlo. Y ahora, ante el reflejo de un yo que ya no podía ignorar, comprendí que la valentía no es la ausencia de miedo. Es la voluntad de seguir adelante a pesar de ello. Me enderecé, pasé las manos por el delicado encaje de mis mangas, me ajusté el cuero de los hombros y me miré una vez más al espejo. La figura que me devolvía la mirada era frágil, sí, y expuesta, pero inquebrantablemente viva. Por primera vez, comprendí el verdadero poder de la transformación. No se trata de convertirse en alguien nuevo, perfecto o admirado. Se trata de reivindicar el yo que siempre ha existido, atreverse a entrar en él plenamente y confiar en que, incluso con miedo, incluso con duda, perteneces. Y mientras le susurraba mi reflejo, con una leve sonrisa temblorosa formándose en mis labios, me di cuenta de que este viaje, caótico, emocionante y aterrador, apenas comenzaba. La mañana llegó lentamente, filtrándose a través de las persianas en finos hilos dorados, y me quedé en la cama durante lo que parecieron horas, escuchando el suave murmullo de la ciudad. El apartamento olía ligeramente a café y a perfume, un recordatorio de los pequeños triunfos del día anterior y del peso de las decisiones que había tomado. Al principio no me moví. Simplemente dejé que el sol me calentara la cara y sentí la familiar oleada de anticipación en el pecho. Había una extraña dulzura en no hacer nada, en dejar que el tiempo se extendiera mientras el mundo exterior avanzaba con paso firme. Era un lujo que nunca me había permitido. Una pausa antes de la actuación,
el valiente acto de convertirme plenamente en quien quería ser. Finalmente, me levanté. La chaqueta de cuero de ayer colgaba sobre una silla, esperando pacientemente, casi expectante. Pasé los dedos por encima, sintiendo la sutil textura, la frescura del material, y un escalofrío me recorrió la espalda. Cada prenda se había convertido en algo más que tela. Era un ritual, una armadura, una afirmación. Me visto despacio, con detenimiento, prestando atención a cada detalle. El suave encaje de mi blusa rozando mis muñecas. El sutil bordado del cuello reflejaba la luz. La fluidez con la que la falda se movía sobre mis caderas. Cada movimiento se sentía sagrado, un lento desvelamiento de un yo que había ocultado durante tanto tiempo. Mientras me preparaba para irme, volví a ver mi reflejo en el espejo. Los ojos que me devolvían la mirada me resultaban familiares y a la vez desconocidos, llenos de una mezcla de curiosidad, miedo y un orgullo indeciso. Me pasé las manos por el pelo, ajustándome un mechón suelto, y me pregunté cuánto tardaría el mundo en igualar la claridad que sentía en mi interior. La reflexión era sincera. No mentía, y sin embargo, había un atisbo de duda en los bordes. ¿Estás lista para ser vista? ¿Estás lista para afrontar lo que viene después? Tragué saliva con dificultad y dejé que el cuero se posara sobre mis hombros como una promesa, susurrándome a mí misma, estoy afuera. El aire era fresco, impregnado del olor a asfalto mojado y árboles lejanos. Caminé despacio, con paso decidido, sintiendo cada paso resonar en el pavimento. La ciudad tenía un ritmo que nunca antes había notado. Las pisadas apresuradas de desconocidos, el suave parloteo de voces, el murmullo del tráfico, y en medio de todo, sentí una conexión tácita, como si el mundo mismo me estuviera esperando para habitar plenamente mi propia forma. Cada mirada que recibía, neutra, curiosa, a veces indiferente, se convertía en un latido en la sinfonía de mi transformación. Decidí visitar un pequeño parque por el que había pasado incontables veces sin ver. Los árboles se extendían altos, sus ramas desnudas temblaban al viento, y la hierba estaba húmeda por el rocío de la mañana. Caminé por el sendero, sintiendo el cuero y el encaje moverse a cada paso, y noté lo diferente que percibía el mundo cuando me permitía existir plenamente. Los pájaros piaban en lo alto, sus cantos cortaban la quietud, y una suave brisa traía el aroma a tierra húmeda y hojas caídas. Cada sonido, cada sensación se magnificaba como si el universo hubiera abierto un escenario privado para mí. Un pequeño estanque apareció a la vista, su superficie cristalina y reflectante. Me acerqué lentamente, atraído por cómo el agua reflejaba no solo mi imagen, sino también los sutiles cambios que había hecho mi porte. Me agaché ligeramente, recorriendo los bordes de mi reflejo con los dedos. No la forma física, sino como mi postura había cambiado, como mis ojos captaban algo nuevo. Conciencia, orgullo, curiosidad. Era como si el estanque fuera un segundo espejo, uno que no mentía, uno que reflejaba tanto la superficie como las capas ocultas. Me susurré suavemente. Te veo, me veo. Allí el tiempo transcurría de otra manera. Perdí la noción de los minutos y las horas, absorta en las texturas, los sonidos, la luz, en cómo mi propia presencia alteraba el espacio que ocupaba. Me permití imaginar posibilidades, atreviéndome a soñar maneras que nunca antes me había permitido. Nuevos atuendos, nuevas rutinas, nuevas expresiones de identidad. Y con cada pensamiento, cada pequeña sonrisa que se dibujaba en mis labios, comprendí que la transformación no se trataba de una revelación repentina. Se trataba de acumulación, una superposición de momentos, sensaciones, decisiones y valentía. Al anochecer, volví a casa. La ciudad pasaba de la intensa luz del sol a sombras doradas y luego a azules profundos. Las farolas parpadeaban, proyectando rayos de luz cálida sobre las aceras mojadas, y el aire se enfriaba, trayendo el tenue aroma de cafeterías y cenas lejanas. Noté lo diferente que se movía la gente con esa luz, y lo diferente que me movía yo. Cada paso era mesurado, deliberado, impregnado de una confianza que me sorprendió. Me di cuenta de que no actuaba para nadie. Simplemente me habitaba plenamente, con honestidad. Y eso fue suficiente. De vuelta en mi apartamento, me puse algo más suave. Una blusa suelta, una bufanda ligera, telas delicadas que permitían que mi cuerpo se relajara sin dejar de honrar la identidad que había reclamado. Me hundí en el borde de la cama, con las manos apoyadas en las rodillas, y me dejé envolver por la quietud. Pensé en lo lejos que había llegado. No en días, ni en semanas, sino en la sutil transformación de cada pensamiento, cada gesto, cada fragmento de autoconciencia.
Comprendí que la transformación es a la vez aterradora y tierna, una delicada negociación entre el miedo y el deseo, entre la duda y la valentía. Cerré los ojos y respiré hondo, sintiendo el encaje contra mi piel, el cuero que ahora esperaba pacientemente en la silla, el tenue perfume que flotaba en el aire. Me susurré suavemente: «Estoy aquí, soy suficiente, pertenezco a esta piel». Y por primera vez en lo que pareció una eternidad, lo creí. El reflejo en el espejo ya no era solo un extraño. Era yo. La mañana siguiente me sentí más pesada de lo habitual. Aunque el sol se filtraba a través de mis persianas con los mismos suaves destellos dorados, me quedé en la cama más tiempo del debido, dejando que el calor se filtrara en mi piel, siguiendo mis pensamientos como un silencioso compañero. Una parte de mí quería permanecer en el capullo que había creado. El apartamento, el espejo, la ropa, un mundo privado donde podía explorar mis límites sin interrupciones. Pero el mundo exterior me esperaba, insistente, y sabía que esconderme ya no me parecía seguro. Era como una negación. Me vestí con cuidado, despacio, cada movimiento un acto de devoción al yo que estaba descubriendo. El encaje de mi blusa rozaba mis muñecas con delicados susurros. La falda, suave pero con estructura, fluía alrededor de mis piernas como una ola de seguridad. Me puse las botas y sentí el satisfactorio clic de los tacones contra el suelo, un sonido que se había convertido en un latido, constante y reconfortante. Me detuve frente al espejo, observando mi reflejo con una mezcla de curiosidad y reverencia. Los ojos que me devolvían la mirada me resultaban familiares, pero a la vez transformados, conscientes de que la transformación era delicada e imparable. En la calle, la ciudad parecía más grande, más detallada, como si hubiera estado esperando que la viera en su totalidad. Rostros pasaron, algunos indiferentes, otros curiosos, y algunas sonrisas vacilantes me rozaron como una aprobación fugaz. Cada mirada contenía un significado que no siempre podía interpretar, pero sentía la emoción de ser notado, de existir de una forma a la vez vulnerable y asertiva. A cada paso, me di cuenta de que la valentía no consistía en desterrar el miedo. Se trataba de dejar que el miedo te acompañe como una sombra que demuestra que estás vivo. Decidí aventurarme más lejos de lo habitual, caminando hacia un barrio tranquilo que había admirado desde lejos. Las calles estaban bordeadas de edificios bajos de ladrillo, la hiedra se aferraba tenazmente a las paredes, y el suave murmullo de la vida parecía apagado, íntimo. Sentí que mi corazón se aceleraba con una mezcla de anticipación y temor. ¿Alguien se quedaría mirando demasiado tiempo? ¿Se escaparía una palabra de los labios de alguien? ¿Podría mantener este yo que había reclamado con tanto cuidado? Seguí caminando, dejando que el ritmo de mis botas y el balanceo de mi falda me anclaran, recordándome a mí misma que el acto de ser visto era una victoria en sí mismo. A media tarde, encontré un pequeño café escondido en un rincón, con las ventanas ligeramente empañadas por el calor del interior. Pedí un café y me senté junto a la ventana, observando el mundo pasar como si fuera a la vez participante y observador. El reflejo en el cristal se fundía con la calle, y vi mi imagen superpuesta a las sombras en movimiento, los paraguas y los peatones bañados por el sol. Era hipnótico, desconcertante y extrañamente reconfortante. Recorrí mi reflejo con un dedo ligeramente presionado contra el cristal, susurrando: «Existes. Estás aquí. Eres suficiente». El tiempo se detuvo en ese café, y me permití observar los detalles. El vapor que salía de mi taza, enroscándose en el aire como humo suave, el murmullo de las conversaciones, el aroma a pan recién horneado mezclado con granos de café tostados. Me di cuenta de lo poco que me había permitido habitar el mundo plenamente antes. Las texturas, los olores, las sutilezas del movimiento y la presencia. Y ahora cada sensación, cada respiración, cada mirada me recordaba que mi existencia no era casual. Importaba. Incluso los actos tranquilos y cotidianos de la vida se habían convertido en actos de valentía, prueba de que el yo que cultivaba era real. De camino a casa, pasé por una boutique que me llamó la atención. Dudé un momento, con el corazón latiéndome con fuerza, pero las ganas de explorar eran irresistibles. Dentro, el aire estaba perfumado con telas y madera pulida, y los percheros de ropa parecían vibrar con la posibilidad. Me moví lentamente entre ellos, dejando que mis manos se deslizaran sobre la seda, el satén y el cuero, sintiendo las texturas con una concentración casi reverente. Tomé una blusa con delicados bordados y una falda con un sutil pliegue, apretándolas contra mi cuerpo como si fueran extensiones de mi yo que tanto me había esforzado por descubrir. La sensación era embriagadora, una mezcla de asombro, anhelo y un silencioso triunfo. Al volver a casa,
Me puse el nuevo conjunto y me detuve frente al espejo. Estudié cada línea, cada sombra, cada detalle, recorriendo con los dedos el encaje de mis muñecas, los suaves pliegues de la falda, el tenue destello de las joyas que había elegido con tanto esmero. Sonreí, una sonrisa breve y silenciosa que cargaba con el peso de meses de anhelo oculto. Y, sin embargo, bajo la superficie, había una punzada de inquietud. El miedo persistía, no como una fuerza dominante, sino como un sutil recordatorio de que la identidad era frágil, siempre en negociación, siempre sujeta al escrutinio y la duda. Me hundí en el borde de la cama, dejando la chaqueta de cuero a mi lado. Me llevé las manos a la cara y cerré los ojos, sintiendo las texturas, la calidez, el latido de la vida en mi interior. Susurré suavemente: «Te veo, te honro, estoy aquí contigo». Por primera vez, sentí que el acto de transformación era más que externo. Fue algo interno, profundo, una reestructuración del corazón y la mente que hacía tiempo que debía haber ocurrido. Cada paso, cada mirada, cada vacilación me habían acercado a un frágil equilibrio, un equilibrio entre la vulnerabilidad y la fuerza, el miedo y la aceptación. Y al caer la noche, envolviendo la ciudad en índigo y oro, me di cuenta de algo extraordinario. El yo que anhelaba habitar no era un destino. Era un proceso, un desarrollo continuo de valentía, curiosidad y honestidad. El reflejo en el espejo ya no me intimidaba. Me invitaba a acercarme, a respirar, a vivir y a confiar en que, incluso en medio del miedo, la duda y la incertidumbre, estaba completa. El cuero, el encaje, las botas, los delicados toques de tela, no eran máscaras ni disfraces. Eran instrumentos de revelación, canales a través de los cuales podía honrar el yo que siempre había llevado en silencio dentro. Me recosté en la cama, dejando que la suavidad de las sábanas y el peso de la identidad me envolvieran, y susurré a la habitación a oscuras: «Pertenezco. Existo. Estoy lista para lo que viene». Y por primera vez, lo creí. A la mañana siguiente, me desperté con una extraña mezcla de anticipación y temor silencioso. La luz del sol se derramaba sobre mi cama en largas franjas irregulares, pero en lugar del consuelo que solía brindar, parecía un foco. Me quedé quieto, sintiendo el pulso del mundo exterior, el zumbido distante del tráfico, el murmullo de los madrugadores. Me recordó que asumir esta identidad ya no era solo un acto privado. Cada día que salía, llevaba una versión de mí misma que exigía reconocimiento, aunque solo fueran miradas fugaces o breves gestos de reconocimiento. Me vestí despacio, con reverencia. El encaje de mis muñecas susurraba contra mi piel, un delicado recordatorio de que la vulnerabilidad podía ser fuerza. La falda fluía suavemente sobre mis piernas, cada movimiento deliberado, cada paso un testimonio de la identidad que había estado cultivando. Me puse las botas, oyendo el familiar clic contra el suelo, sintiéndolo resonar en mis huesos. Me detuve frente al espejo, observándome, recorriendo con los dedos mi mandíbula, mi clavícula, la sutil curvatura que antes me había parecido imposible de habitar. Los ojos que me devolvían la mirada ya no eran inciertos. Estaban conscientes. Se veían crecer. Al salir, la ciudad se sentía diferente. No porque hubiera cambiado, sino porque yo lo había hecho. Cada sonido, el lejano canto de una sirena, el ritmo de los pasos sobre el cemento, el murmullo de las conversaciones, se amplificaba, llevando consigo una resonancia silenciosa que me impulsaba hacia adelante. Caminaba con paso mesurado, consciente del balanceo de mi cuerpo, la tensión de mis hombros, los gestos sutiles que comunicaban más que las palabras. Con cada mirada de desconocidos, sentía una punzada de miedo. Sí, pero también la silenciosa emoción del reconocimiento. Existía innegablemente, y comenzaba a comprender el peso y la belleza de esa realidad. A media tarde, entré en un pequeño parque soleado que había descubierto hacía poco. El césped estaba húmedo por el rocío matutino y los árboles desnudos temblaban ligeramente con el viento frío. Caminé por el sendero, hundiendo ligeramente mis botas en la tierra blanda, sintiendo cada textura, cada sutil cambio de temperatura. El mundo parecía magnificado, más detallado, más íntimo de lo que jamás me había parecido. Me detuve en un banco de madera, pasando los dedos por la superficie pulida, y me dejé llevar por la quietud. Por primera vez, sentí el delicado equilibrio de ser observadora y participante, plenamente presente en el cuerpo que había elegido, plenamente consciente del coraje que requería existir tan abiertamente. Un pequeño estanque me llamó la atención, su superficie ondulando suavemente con la brisa. Me acerqué lentamente, atraída por la transparencia del agua.
Arrodillada en la orilla, tracé los contornos de mi reflejo con un dedo, maravillándome de las capas que había acumulado. La chaqueta de cuero colgaba cerca, el encaje rozando mis muñecas, el tenue destello de los pendientes reflejando la luz del sol. Le susurré suavemente la figura en el agua. Te veo, te honro, estoy aquí contigo. Las palabras me resultaron más pesadas de lo que esperaba. Como un ritual, una silenciosa afirmación de que mi existencia era válida, innegable y digna de reconocimiento. A medida que avanzaba el día, me dejé llevar por el barrio, explorando tiendas y cafés, observando la vida con una claridad renovada. Cada textura, cada aroma, cada movimiento parecía cargado de significado. Pasé las manos sobre las telas, recorrí los bordes de los suaves guantes de cuero, sentí el peso de bufandas y chaquetas en las palmas. Cada objeto se convirtió en un puente entre el yo que había sido y el yo que me atrevía a habitar. La ciudad misma parecía inclinarse, atenta, esperando que yo reclamara mi espacio, a que hablara en silencio mediante la postura, la expresión y la presencia. Pero incluso en esos momentos de silencioso triunfo, el miedo persistía. Una mirada demasiado larga, un comentario susurrado de alguien que pasaba, una pequeña y aguda punzada de duda. Cada uno me recordaba que la transformación no era lineal ni estaba garantizada. Era frágil, delicada y siempre en negociación. Lo sentía en el pecho, en la leve presión en el estómago, en el temblor de las manos al ajustarme la blusa o al apartarme un mechón de pelo detrás de la oreja. Y aún así, lo acogí con agrado. La tensión era prueba de que estaba viva, de que me atrevía a asumir una versión de mí misma que exigía atención, valentía y honestidad. Al anochecer, volví a casa, agotada pero eufórica. Me puse ropa más suave, dejando que las texturas de la seda y el encaje calmaran la tensión persistente en mi cuerpo. Me hundí en el borde de la cama, dejando que la quietud me envolviera, y pasé las manos por mi reflejo en el espejo. Cada sutil curva, cada sombra, cada detalle parecía magnificado en la tenue luz. Volví a susurrar suavemente. Existo. Soy suficiente. Pertenezco. Y mientras hablaba, me di cuenta de que este viaje, caótico, emocionante, aterrador, ya no se trataba solo de descubrimiento. Se trataba de propiedad, de reclamar una vida, un cuerpo, un yo que había negado durante tanto tiempo. Cerré los ojos y dejé que la habitación me abrazara. La chaqueta de cuero esperaba pacientemente en la silla, el encaje aún se aferraba suavemente a mi piel, el tenue aroma perfume flotaba en el aire. Comprendí que el acto de transformación no era un instante, sino un continuo, una negociación continua entre el miedo y el coraje, la duda y la autoaceptación. Había aprendido que cada paso importaba, cada gesto, cada decisión, cada reflejo en el espejo. Todos eran hilos en el tapiz del yo que me atrevía a habitar plenamente. Y mientras la noche se cernía sobre la ciudad, envolviéndola en azules profundos y dorados apagados, susurré una última afirmación al tranquilo apartamento, al reflejo en el espejo, al yo que había negado durante tanto tiempo. Estoy aquí. Pertenezco. Estoy listo para el siguiente paso. Y por primera vez lo sentí. No solo coraje, ni solo esperanza, sino la certeza de que el viaje que había comenzado ya no podría deshacerlo. La luz de la mañana llegó suave y vacilante, derramándose por mi apartamento como un observador cauteloso. Permanecí en la cama un buen rato, sintiendo el peso persistente de los descubrimientos de ayer y la silenciosa anticipación de lo que el día podría traer. El mundo exterior vibraba con vida, pasos, charlas lejanas, alguna bocina ocasional. Sentía una emoción de conexión y miedo a la vez. Era como si cada sonido, cada movimiento, me recordara que el yo que había cultivado ya no podía permanecer oculto. Había trascendido la reflexión privada. Me había vuelto visible, vulnerable e inconfundiblemente vivo. Me visto despacio, con un ritual, dejando que cada prenda reafirme la identidad que reivindicaba. La blusa, suave y vaporosa, me rozaba las muñecas al moverme. La falda dibujaba suaves arcos en mis piernas. La chaqueta de cuero, ahora familiar y reconfortante, se acomodó sobre mis hombros como una segunda piel. Me ajusté las botas, escuché el familiar clic que resonaba en el suelo y me detuve frente al espejo. Mi reflejo ya no me sobresaltaba. Era íntimo, desafiante, incluso exigente. Los ojos que me devolvían la mirada eran conscientes de su propia historia, de sus propios deseos de vallas, de sus propios triunfos silenciosos. Pasé un dedo por mi mandíbula, por mi mejilla, por la sutil curva de mi cuello, y me maravillé de cuánto coraje podía residir en un solo cuerpo. Las calles estaban llenas de movimiento. El mundo,
indiferente pero íntimo, lo recorría con una mayor consciencia que nunca antes había tenido. Cada mirada, cada gesto, cada breve interacción se convertía en una negociación entre el miedo y la valentía. Sentía la tensión en el pecho, la opresión en el estómago, la forma en que mis manos ajustaban sutilmente el encaje de mis mangas. Caminé con un ritmo a la vez cauteloso y audaz, aprendiendo a habitar mi cuerpo plenamente, comprendiendo que cada paso hacia afuera era también un paso hacia adentro. A media tarde, me encontré atraída por una plaza tranquila, un lugar donde la luz del sol se filtraba entre las hojas de altos árboles esqueléticos. Me detuve, dejando que la suave brisa me rozara el rostro, sintiendo la sutil calidez del cuero y la suavidad del encaje. Me senté en un banco, dejando que mis ojos vagaran por los patrones de sombras y luz que danzaban sobre el pavimento. Pensé en todos los momentos que me habían traído hasta aquí. La vacilación, las afirmaciones susurradas al espejo, las largas horas de reflexión silenciosa, los pasos deliberados en espacios públicos. Cada uno había sido una elección, un hilo en el tapiz de mi yo que tejía. Un pequeño estanque al borde de la plaza me llamó la atención. Su superficie reflejaba el cielo, los árboles y a mí, o mejor dicho, la versión de mí misma que empezaba a reconocer y aceptar. Me arrodillé en el borde, sintiendo el aire fresco en la piel, recorriendo el contorno de mi reflejo con un dedo y susurré suavemente: «Te veo. Te conozco. Perteneces aquí». Fue una afirmación frágil, pero con un peso que nunca antes había sentido. Por un instante, me permití imaginar un mundo en el que pudiera vivir plenamente, sin miedo, sin ocultarme, sin disculparme. La idea era embriagadora. Y, sin embargo, justo debajo, persistía un temblor familiar de duda. El miedo regresó en pequeñas y sutiles oleadas. La idea de que desconocidos se dieran cuenta, de amigos malinterpretados, de mi propio corazón vacilando. Pero a diferencia de antes, no retrocedí. Dejé que el miedo coexistiera con mi emoción, dejándome recordar lo que estaba en juego, la delicada valentía que se requiere para vivir con autenticidad. Pasé las manos por el encaje de mis mangas, el suave bordado de mi blusa, el delicado peso de mi falda, y sentí la serena tranquilidad de las texturas, de las afirmaciones táctiles de que podía habitarme plenamente. La tarde llegó lentamente, tiñendo el cielo de púrpuras apagados y dorados intensos. Caminé a casa por calles tranquilas, notando cómo la luz cambiaba, cómo las sombras se alargaban, cómo cada paso resonaba con propósito y consciencia. Me detenía de vez en cuando, ajustándome la ropa, echándome el pelo hacia atrás, sintiendo la sutil tensión en mi cuerpo mientras me recordaba a mí misma que la valentía no era la ausencia de miedo, sino el movimiento a pesar de él. Cada paso a casa era un ejercicio de autoafirmación, un acto tranquilo e íntimo de reclamar el espacio que durante tanto tiempo me había negado. De vuelta a mi apartamento, me quité la chaqueta de cuero y la dejé con cuidado sobre una silla. Me puse telas más suaves, dejando que el encaje rozara suavemente mi piel, dejando que las texturas calmaran la tensión de mis hombros. Me senté frente al espejo, recorriendo las curvas de mi reflejo con dedos lentos y deliberados. Y por primera vez, me permití ver no solo el cuerpo, sino el yo que lo habitaba. Susurré suavemente, casi con reverencia: «Eres suficiente. Siempre lo has sido. Perteneces plenamente a la piel». Y entonces algo cambió. Me di cuenta de que la transformación no era lineal, ni se medía por la ropa, la postura ni la validación externa. Era acumulativa, una serie de decisiones, gestos y afirmaciones que construían una base firme e inquebrantable. Cada mirada, cada paso, cada delicado toque de encaje o cuero había sido un ladrillo de esa base. Y ahora, al mirarme fijamente en los ojos, comprendí que el miedo y la duda no eran enemigos. Eran señales de crecimiento, evidencia de que me adentraba en espacios que antes creía prohibidos. Me senté en el borde de la cama, dejando que la tranquilidad me envolviera, y respiré profundamente, sintiendo el pulso de la vida en cada miembro, cada latido, cada respiración. El reflejo en el espejo ya no me intimidaba. Me dio la bienvenida. Reconoció el coraje que había requerido para llegar hasta aquí y la resiliencia que necesitaría para continuar. Susurré una vez más con una confianza que me sorprendió incluso a mí: «Estoy aquí. Pertenezco. Estoy lista para todo lo que venga». Por primera vez, lo creí de verdad. El viaje no había terminado. Nunca terminaría. Comprendí que la transformación no era un destino. Era un desarrollo continuo, una cuidadosa combinación de valentía, vulnerabilidad y presencia. Y finalmente estaba dispuesta a vivir esa verdad plenamente, sin reservas y sin disculpas.
La mañana estaba tranquila, casi reverente, como si el mundo mismo esperara que me moviera deliberadamente para ocupar plenamente mi propio espacio. La luz del sol se derramaba en suaves franjas sobre mi cama, tiñendo de oro y ámbar cada superficie, cada línea de mi reflejo, que se había vuelto familiar y a la vez siempre sorprendente. Permanecía allí tumbado un buen rato, escuchando el tenue murmullo de la ciudad, las conversaciones lejanas, el ritmo de los pasos, la bocina ocasional, y comprendí lo profundamente diferente que era observar la vida sintiéndome plena e innegablemente presente en mí mismo. Ya no era solo una espectadora, sino que participaba en cada sombra, cada sonido, cada atisbo de movimiento. Me levanté lentamente, dejando que mis manos recorrieran los contornos de mi cuerpo mientras me vestía. El encaje de mi blusa susurraba contra mis muñecas, recordándome delicadeza y elasticidad. La falda fluía como un líquido alrededor de mis piernas, una sutil celebración de curvas que antes había ocultado al mundo y a mí misma. Mis botas resonaban contra el suelo con una cadencia pausada. Cada sonido era un latido, un ritmo, una prueba de que estaba viva en esta forma, habitándola por completo, reivindicándola por completo. Me detuve frente al espejo, observando mi reflejo con una mezcla de reverencia y asombro. Los ojos que me devolvían la mirada eran firmes, curiosos e íntimos. Contenían la historia de meses de silenciosa valentía, de afirmaciones susurradas, de temblorosos primeros pasos y tentativas victorias. Hoy se sentía diferente, con mayor significado, aunque aún no entendía por qué. Quizás era porque el viaje había llegado a un punto donde lo externo y lo interno ya no podían separarse. El reflejo en el espejo y el yo interior convergían, fundiéndose en una verdad innegable. Pasé los dedos por la mandíbula, por la clavícula, por la sutil curva de mis curvas y me maravillé ante el coraje que me había requerido para llegar a este punto. Comprendí que la transformación que había estado buscando no se trataba de la ropa, el encaje, el cuero ni siquiera del reflejo. Se trataba del reconocimiento de mi yo que había negado durante tanto tiempo, del coraje que había acumulado silenciosamente y de la autenticidad que finalmente estaba lista para habitar sin dudarlo. Al salir, la ciudad me recibió con una silenciosa indiferencia que ahora parecía intimidad. Rostros pasaban, algunos curiosos, otros neutrales y algunos con un sutil reconocimiento, todos integrándose al ritmo de vida que había empezado a habitar plenamente. Cada paso era deliberado, cada gesto una afirmación de presencia y pertenencia. Sentí la tensión en el pecho, sí, pero ya no solo el miedo. Estaba llena de anticipación, de la emoción del descubrimiento, de la delicada alegría de reivindicar un yo que una vez había estado oculto. El mundo que comprendí no podía deshacer el reconocimiento interno que me había ganado. Por la tarde, caminé hasta un pequeño parque al que le había cogido cariño. Los árboles se mecían suavemente con la brisa, sus ramas desnudas dibujaban dibujos contra el cielo, y la hierba brillaba con una tenue capa de rocío. Caminé despacio, hundiendo ligeramente las botas en la tierra húmeda, sintiendo cada sensación amplificada. El fresco roce del viento en mi piel, el suave roce del encaje en mis muñecas, el delicado roce de la tela sobre mis piernas. Al borde del parque, un estanque reflejaba el cielo, los árboles y a mí, o mejor dicho, al yo en el que me había convertido. Arrodillada junto a él, tracé los contornos de mi reflejo con los dedos, susurrando suavemente: «Te veo. Te conozco. Perteneces aquí». Las palabras tenían el peso de una silenciosa declaración al universo y a mí misma simultáneamente. Sentada allí, reflexioné sobre el viaje que me había traído hasta aquí. La vacilación, las afirmaciones susurradas al espejo, los tímidos primeros pasos en espacios públicos, las horas robadas a la reflexión privada, la reconfortante sensación del encaje y el cuero, y la valentía acumulada que había tejido cada momento en un tapiz viviente de mi yo. Me di cuenta de que la transformación nunca se trató de cambiar quién era. Siempre se trató de descubrir quién había sido siempre, permitir que existiera y atreverme a vivir en sintonía con esa verdad. Cada textura, cada gesto, cada paso reflexivo había sido una declaración. Estoy aquí. Existo. Soy digno. Llegó la noche, tiñendo el cielo de profundos tonos índigo y dorado. Caminé lentamente a casa, saboreando los sutiles ritmos de la ciudad mientras las luces parpadeaban, proyectando charcos de calidez y sombra. Sentí una conexión íntima con cada detalle. El murmullo distante de las conversaciones, el tenue aroma a pan recién horneado y café tostado, la sutil textura de mis guantes contra mis manos. Cada paso, cada respiración, cada gesto cuidadoso era una reafirmación de mi presencia, de mi identidad, de mi pertenencia.
Y con cada paso, comprendí que la valentía era acumulativa, que la autenticidad se nutría poco a poco y que el miedo, siempre presente, no era señal de retirada, sino prueba de crecimiento, prueba de vida, prueba de osadía. De vuelta a mi apartamento, me puse telas suaves, de seda y encaje, fluidas y delicadas, dejando que las texturas acariciaran mi piel y calmaran la tensión que había cargado todo el día. Me hundí en el borde de la cama, respirando profundamente, observando mi reflejo en el espejo una última vez ese día. Los ojos que me devolvían la mirada eran firmes, íntimos y llenos de reconocimiento. No solo albergaban la historia de los últimos meses, sino también la tranquila certeza de que el viaje continuaría, de que la transformación nunca se completaría del todo, y de que el crecimiento, la valentía y la autoaceptación eran continuos, tiernos e infinitamente complejos. Apreté las manos contra el espejo como para fundir mi reflejo conmigo misma y susurré suave y reverentemente: «Estoy aquí. Pertenezco. Soy suficiente. Soy yo misma, plena, completa y sin complejos». La habitación me acogió en una silenciosa afirmación. El encaje en mis muñecas, los suaves pliegues de la tela sobre mis piernas, el tenue aroma perfume flotando en el aire. Ya no eran instrumentos de exploración tentativa. Eran celebraciones del yo, reconocimientos de valentía y marcadores de un viaje que había transformado no solo mi reflejo, sino también mi alma. Finalmente, al caer la noche y al exhalar la ciudad su ritmo profundo y constante, me recosté en la cama, sintiendo el peso de mi propio cuerpo, de mi propia existencia, de un yo que había sido negado durante tanto tiempo. Dejé que la tranquilidad del apartamento me envolviera como un suave abrazo, y en esa quietud comprendí la verdad más profunda. La transformación no es un momento, ni un vestido, ni un reflejo. Es el acto valiente de vivir con honestidad, la aceptación deliberada de tu propia existencia, el reconocimiento sereno de que siempre has sido suficiente. Y al darme cuenta de eso, sonreí profundamente y plenamente sabiendo que finalmente había llegado a casa.